presentación. Bueno, como les decía Paula, mi nombre es Virginia Escardamalia, soy investigadora de la Maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático de Flaxo Argentina y estoy a cargo de la elaboración de este Policy Brief sobre desafíos del financiamiento para la adaptación al cambio climático en América Latina y el Caribe. Para comenzar, quería hacer algunas consideraciones iniciales, digamos, sobre la temática de este Policy Brief. Y tendremos que decir que, digamos, surge la idea de elaborar este Policy Brief ante la problemática de que los flujos financieros existentes para la adaptación al cambio climático y las necesidades que tienen los países para la adaptación no son suficientes. Según el informe de la brecha financiera para adaptación de ONU Medio Ambiente del 2016, son necesarios, como ven ahí, para 2030 entre 140.000 y 300.000 millones de dólares y para 2050 entre 280.000 y 500.000 millones de dólares, de los cuales, digamos, no se está ni cerca de poder cubrirlo y aún menos con lo que es financiamiento internacional. Otra cuestión que hay que tener en cuenta cuando hablamos de América Latina y el Caribe sobre todo, es el tema de las prioridades sin financiamiento que se le da, sobre todo en temas de adaptación, a lo que son los países menos desarrollados, las pequeñas islas y países africanos, en especial en fondos como el Fondo Verde, que destina el 50% del financiamiento para la adaptación a este grupo especial de países. Por lo tanto, digamos que América Latina no tiene una prioridad especial en lo que hace al financiamiento para adaptación, sobre todo, como decíamos, en el Fondo Verde. Y por otro lado, otro, digamos, problema que encontramos en lo que es el financiamiento para la adaptación es el desbalance que hay entre el financiamiento para mitigación y para adaptación, que es de aproximadamente un 75% para mitigación y un 25% para adaptación. Por lo tanto, a pesar de que se están haciendo esfuerzos para intentar incrementar el financiamiento que va hacia la adaptación, por ejemplo, en el Fondo Verde tratando de que sea 50-50, aún no es suficiente. Algunos de los, digamos, de ya entrando a algunos de los hallazgos, digamos, del Policy Brief, una primera parte está centrada en lo que son las barreras de acceso al financiamiento internacional para los gobiernos nacionales de América Latina. En este sentido, encontramos 4 barreras principales. La primera es el acceso al financiamiento no reembolsable, es decir, donaciones. El problema que tienen los países, o la causa, digamos, por la cual esto sucede, es que muchos de ellos son considerados países de renta media o media alta, y por lo tanto, digamos, hay trabas para acceder a lo que son puramente donaciones. Digamos, sobre todo las donaciones además están orientadas a lo que son estudios técnicos y no necesariamente al financiamiento de proyectos en sí, como podrían ser, por ejemplo, proyectos de infraestructura. Uno de los ejemplos más recientes de esto, por ejemplo, se dio en el Fondo Verde, donde se bloquearon, digamos, 2 proyectos de solicitud de donaciones por parte de Argentina y de Paraguay. Y, digamos, una de las soluciones que se encontró ante eso fue la solicitud de montos menores en los proyectos cuando se trata de pedidos de donaciones para proyectos en particular. Yendo a la segunda barrera, que es la de elaboración de proyectos, encontramos, digamos, una serie de causas que son la falta de recursos humanos para la elaboración de esos proyectos, tanto en número, digamos, número de recursos humanos disponibles, como también en las capacitaciones que tienen esas personas, tanto en lo que es temas de cambio climático como en lo que es desarrollo de proyectos o temas de financiamientos en sí. Y además está el problema de la falta de información que pueda sustentar muchas veces la elaboración de esos proyectos o que pueda fundamentar el pedido del financiamiento. Algunas de las posibles soluciones encontradas o que se sugieren, digamos, para
para poder saltar esta barrera es un mayor aprovechamiento de las ventanillas de readiness y de preparación de proyectos, por ejemplo, del Fondo Verde para el Clima. En este sentido, en el Fondo Verde para el Clima todos los países tienen disponible $1 millón anuales para todo lo que es fortalecimiento institucional, y muchos países no llegan a cubrir ese, digamos, ese monto en la solicitud de proyectos, y si uno no los pide, digamos, la cuota anual se pierde. Por lo tanto, ahí hay una cuestión interesante para poder abordar. En este sentido, también una de las recomendaciones que se hace para poder llenar esa brecha es poder abrir el juego a otras instituciones dentro de los países para fortalecer las capacidades de diversas instituciones dentro del mismo país, y muchas veces no concentrarse solamente en lo que puede ser el Ministerio o la Secretaría de Ambiente. Y también otra de las soluciones sería solicitar apoyo a las entidades regionales o internacionales ya acreditadas para la elaboración de esos proyectos. En este sentido, también en la parte de elaboración de proyectos y la falta de recursos humanos, también tenemos que decir que otra de las ventanillas que no está siendo aprovechada por los países de América Latina es la de facilidad de preparación de proyectos, mejor conocida como PPF. Hay muy pocos proyectos presentados y aún menos en adaptación, y los muy pocos proyectos que están aprobados que incluyen adaptación son proyectos transversales que también incluyen mitigación, por lo tanto es una ventanilla que se podría aprovechar. Yendo a la tercera barrera, es que los procesos complejos que requieren los organismos internacionales para la acreditación de entidades de acceso directo provoca que haya pocos países de América Latina, digamos, que tengan acreditadas entidades nacionales como entidades de acceso directo. Hay 7 países que acreditaron entidades nacionales ante el Fondo de Adaptación a la fecha, y en el Fondo Verde hay solamente 9 países que los han acreditado, y muchos sabemos, digamos, de las ventajas que tiene el acceso directo al financiamiento cuando es el propio país el que maneja los fondos. Algunas de las posibles soluciones, digamos, que encontraron algunos países y que también se podrían implementar en otros, sería acreditar fundaciones u otro tipo de organizaciones no estatales para que sean la entidad nacional de acreditación, lo cual, digamos, buscar fundaciones u otro tipo de organizaciones que tengan capacidades suficientes o que tengan menos trabas burocráticas para poder pasar por todos los procesos que requiere la acreditación como acceso directo. Y por otro lado, también los países pueden acceder, hay que tener en cuenta que pueden acceder a fondos a través de entidades regionales o internacionales ya acreditadas, aunque bueno, como decíamos antes, todos sabemos de las ventajas que tiene el acceso directo para los países. Y por último, la cuarta barrera que encontramos en lo que es el acceso al financiamiento internacional en temas de adaptación es el agotamiento del financiamiento para muchos países en el Fondo de Adaptación, ya que el Fondo de Adaptación tiene un límite por país de $10 millones. Ya hay varios países que lo han alcanzado ese límite, como Chile, Uruguay, Argentina, Costa Rica, y algunas de las soluciones, digamos, o escapes que han encontrado para poder superar esta barrera han sido, por ejemplo, la presentación conjunta de proyectos regionales, lo cual les suma, digamos, unos $14 millones en conjunto a los países que pueden presentar, o sea, que tendrían un aumento del financiamiento si presentan proyectos en conjunto. Ya lo han hecho, por ejemplo, Chile y Ecuador, y Argentina y Uruguay. Y por otra parte, para poder, digamos, salir o saltar esta barrera, se está haciendo en el Fondo de Adaptación un análisis para aumentar el límite justamente del financiamiento, ya sea a 15 o a $20 millones por país, sobre todo también para aprovechar las entidades de acceso directo, digamos, que ya están acreditadas y que quizás ya no pueden pedir más financiamiento, digamos, estarían desaprovechando esas capacidades. Ante estas barreras y ante la falta de financiamiento a nivel internacional o quizás
sabiendo que no es suficiente el financiamiento internacional para que los países puedan atender todas sus necesidades de adaptación. Eh, Existen también algunos instrumentos a nivel nacional y que incluso involucran al sector privado que se pueden explorar y de los cuales encontramos muchos ejemplos en América Latina. En principio pueden ser fondos nacionales, como el Fondo de Adaptación de Colombia, que es un caso muy interesante. Es básicamente un fondo que implementa obras de infraestructura y también proyectos económicos y sociales. Se creó tras la ola invernal de 2010-2011, que provocó realmente desastres en el país, con pérdidas de más de 6.000 millones de dólares, según datos de la CEPAL, y más de 3 millones de afectados. Y lo que establece el decreto de creación del fondo es que todas las obras de infraestructura y todos los proyectos que se desarrollen tienen que tener estudios de riesgo previos, o sea que ya el país se va adaptando a medida que hace todas estas nuevas obras. Lo importante que hay que saber es que hasta ahora se estuvo manejando con fondos del presupuesto nacional, este Fondo de Adaptación de Colombia, pero que ahora están empezando a trabajar para movilizar recursos internacionales, como por ejemplo del Fondo Verde. Y es muy interesante también que va a pasar ya de la reconstrucción, digamos, de lo que fue todo este desastre. El Fondo de Adaptación ahora se va a enfocar en medidas preventivas. Y luego, como sabemos que justamente, decíamos, el Fondo de Adaptación se maneja con presupuesto nacional, que no es suficiente tampoco para atender las necesidades de los países, hay toda otra serie de instrumentos que involucran al sector privado y sobre todo que es necesario involucrar al sector privado justamente para atender esta brecha. Y uno de los problemas que quizás encontramos con el involucramiento del sector privado en lo que son proyectos de adaptación es que los proyectos de adaptación no son tan atractivos porque no tienen una tasa de retorno tan clara como si pudieran tener los proyectos de mitigación. Por lo tanto, para el involucramiento del sector privado se necesita, digamos, un Estado nacional que intervenga, digamos, en crear un marco regulatorio apropiado o incluso establecer incentivos para que el sector privado pueda invertir en este tipo de medidas. Como decíamos, algunos instrumentos que están en funcionamiento en la región y, bueno, y en otras partes del mundo también son los seguros climáticos, que pueden ser de diversa índole, los microcréditos, los bonos verdes, y hay también fideicomisos subnacionales que ahora en breve les voy a contar de qué se trata. Entre los seguros, por ejemplo, hay casos donde se ofrecen descuentos en lo que es el costo del seguro si uno, por ejemplo, implementa medidas de adaptación y eso obviamente sería un beneficio para la compañía aseguradora, en último caso. Eh, Respecto de los bonos verdes, por ejemplo, bueno, es un instrumento que está en auge, que fue creado hace poco más de una década, es muy reciente también. Ha habido casos, por ejemplo, de la emisión de un bono soberano por parte de Chile, muy recientemente, hace solo unos meses, por casi 1.500 millones de dólares. Y respecto de lo que nombro ahí como fideicomisos subnacionales, por ejemplo, hay un caso muy interesante de la red argentina de municipios frente al cambio climático, donde varias ciudades se unieron, varias ciudades pequeñas que de otra forma no podrían canalizar recursos, sobre todo internacionales, para proyectos de mitigación y adaptación, se unieron para crear un fideicomiso y de esta forma entre todas sí, digamos, tener las capacidades necesarias para poder digamos, acceder a ese financiamiento. Para ir finalizando y cumplir un poco con los tiempos, algunas digamos, de las recomendaciones que salen de este policy brief ante todo lo que ya dijimos es que debería, digamos, haber para lo que es el financiamiento para la adaptación un abordaje tripartito, ¿no? No solo enfocarse en el financiamiento internacional, sino también abordar las, digamos, inversiones por parte del presupuesto nacional,
y de los presupuestos subnacionales, y también, y sobre todo muy importante, inversiones del sector privado, incluyendo también los hogares residenciales, porque hay pequeñas cosas que los hogares pueden hacer, eh, digamos, que colaboran en lo que son las acciones de mitigación macro. En lo que es el financiamiento internacional, como decíamos antes, los países todavía tienen que trabajar bastante en algunas cuestiones de fortalecimiento institucional, para lo cual pueden aprovechar varias ventanillas de readiness, sobre todo las del Fondo Verde para el Clima, donde tienen bastante financiamiento disponible. Por lo que es el presupuesto nacional, por ejemplo, o todo lo que es la parte de inversiones nacionales, sería muy interesante que se puedan crear fondos de adaptación como el que existe en Colombia, pero que se puedan, digamos, anticipar a las tragedias y no que se tengan que crear ex post, como fue el caso de Colombia, que se creó para la reconstrucción. O sea, una creación anticipada del fondo sería muy beneficioso para, para poder evitar pérdidas millonarias, incluso pérdidas de vidas. Y por último, en lo que hace al sector privado, la recomendación es involucrarlos desde las etapas tempranas de la planificación de la adaptación, y tratando, digamos, quizás también de fortalecerlos y de atender algunas brechas o barreras que el sector privado tiene para involucrarse en los temas de adaptación, como pueden ser, por ejemplo, la falta de información. La conclusión general sería entonces que la suma de estos tres elementos serían, digamos, la mejor combinación que los países podrían hacer para atender sus necesidades de financiamiento en adaptación. Bueno, sin más, les... Muchas gracias.